con algo de retraso, indudablemente, imos comenzar a segunda parte deste acto de intervencións. Vou chamar, se poden ir subindo aquí a estes sillóns, a Manuel Touza. Manuel, por favor. Cis Madeira, se sabedes, un dos tecnólogos. A Miquel Landa Esparza, perdón, doutor enxeñeiro de Landa Ochandiano Arquitectos. Por favor, Miquel. E vai comezar a primeira das intervencións que ten por título, bueno, vai pasar castellano, tal como habíamos hablado, Intervención en las cubiertas de las capillas absidiales de la cabecera de la catedral. Pues otra vez, la verdad que es una suerte contar con Óscar Andrés Quintela, arquitecto colaborador de la Casa de Fábrica de la Fundación Catedral. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos acotado... hemos acotado esta intervención a lo que es la obra donde se utiliza madera, básicamente la primera obra de la catedral en la que se vuelve a reutilizar madera en obra nueva, en esta campaña, a partir del año 17, que es en las cubiertas de las capillas absidiales. Ahí tenéis esta foto aérea, un poco donde se ve. Se comienza de nuevo, de alguna forma, la restauración última, la más intensa, por todo lo que es la cabecera, igual que se comenzó el templo. Y bueno, esta es una fotografía de Google de finales del 20 o mediados del 20, donde, bueno, pues ya veis que realmente están ya finalizadas lo que es la cubierta pétrea de la capilla mayor, están finalizadas todo lo que son las cubiertas de las absidiales sobre las que se interviene, y ya veis bueno, la intensidad de las obras, ¿no? Se está interviniendo en las capillas del Palacio Arzobispal, en toda la cubierta del brazo del templo, de la forma en la que antes comentaba, en la panda norte del claustro, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, y también esto es una sobrecubierta, aunque parezca teja, esto es una sobrecubierta porque se está interviniendo también en lo que es la terraza de la girola en este momento. Vuelvo a Conant, antes he hablado de él, porque bueno, nos clarifica mucho sobre lo que era esta primera catedral románica. El templo se inicia, como digo, en el año 1075 con la capilla del Salvador y va avanzando de forma simétrica por todo lo que es la cabecera. Tenemos que pensar que hay un momento donde pues está en pie todo lo que es estas bóvedas de la girola, y hay el templo prerrománico aquí también en pie, y están funcionando incluso estas capillas antes de que casi se derribara la iglesia, ¿no? Y bueno, finalmente se consagra en 1211, ¿no? Con lo cual, lo del dibujo de Conant que os ponía antes, pues es un momento intermedio de la historia de la catedral. En este gráfico, que es de mi amigo y compañero Jorge, que está por aquí, después haré referencia a él, que fue quien compartió todas las penas y alegrías en esta obra. Bueno, pues se ve de forma muy clara lo que era la primera cabecera románica, donde aparece la capilla del Salvador, la capilla de San Juan Apóstol, la capilla de San Pedro, la capilla de San Andrés. Las cito porque es un poco sobre las que se han intervenido: la capilla de San Bartolomé, la de San Fructuoso y la de San Juan Evangelista, que se acaban derribando para edificar ahí lo que es finalmente la capilla del Pilar, que se pretendía que fuese primero una sacristía y que acabó siendo, bueno, pues eso, la capilla del Pilar. Bueno, hay un momento intermedio que debe ser como hacia mediados del 16, donde nos encontramos con la capilla de Mondragón, que ya se empieza a comer las capillas absidiales románicas. Tenemos la capilla de la Blanca, que se está avanzando sobre la de San Juan y la del Salvador. Esta es como de 1520 más o menos, esta es como de 1350, gótica y renacentista. Y esto es ya después de la gran intervención barroca,
¿no? Donde ya se ha construido todo el muro de cierre de la Quintana. Se ha construido, como decía antes, la Capilla del Pilar, se ha adelantado la Puerta Santa, bueno, etc. Este es el dibujo al que también hay que recurrir de forma una y otra vez, que es el dibujo de Vega y Verdugo de 1657, que es uno de los 11 que acompaña al informe de 48 páginas que presenta para favorecer o impulsar la gran transformación barroca. Tenemos que pensar que él era, le acaban de nombrar maestro fabriquero, y él venía de Roma, y todo lo que se encuentra aquí, pues efectivamente es algo que pues le parece, entiendo yo, espantoso, ¿no? Lo que se busca por lo menos es que a nivel urbano tenga otra presencia, ¿no? Entonces, bueno, disculpad, estoy avanzando al revés. Vale. Bueno, entonces aquí, en este croquis de aquí, estamos señalando de alguna forma lo que está viendo Vega y Verdugo, ¿no? La línea de lo que será el muro posterior de cierre de la Quintana y, bueno, las capillas que antes os señalaba, que se acaban derribando estas dos, la de San Juan Evangelista y de San Fructuoso, para hacer la Capilla del Pilar, la capilla de Mondragón, la de San Andrés, como veis, no se ve, está detrás, que tenía, aquí lo vemos, lo sabemos por el dibujo de Vega y Verdugo, que tenía seguramente una crestería, una capilla, bueno, pues, gótica. La Puerta Santa en la parte trasera, que después se va a adelantar hasta el muro de cierre, y la Capilla de Salvador con su frente y demás, que acaba embebido en lo que es el propio muro de cierre de la Quintana. Lo que os comentaba antes de la catedral, toda ella almenada, fortificada, ¿no? Y bueno, todo esto que espantaba a Vega y Verdugo realmente, y que impulsa en el fondo este dibujo, es casi parte del proyecto barroco, ¿no? Pues a nosotros, no solo eso, sino lo que él acaba propiciando, que es todo este muro de cierre, es, como arquitectos, lo que nos complica todavía mucho más la vida en el momento de intervenir, ¿no? Que es este de aquí. Esta es una fotografía antes de todas las intervenciones de la última campaña, ¿no? Ya veis que el muro de cierre lo que hace es cerrar toda esta pieza y, claro, complicar mucho la vida en lo que se refiere al gran problema que ha sido siempre el de la catedral, que es la salida de las aguas. Bueno, este es el muro de cierre ya restaurado, es el muro de cierre que hace Peña de Toro y donde se hace todo este remate barroco de balaustrada y pináculos que acaba ascendiendo y sustituyendo a todo el almenado de la parte superior. El dibujo de Conan también, el plano de Conan al que aludía antes, que es muy clarificador de las diferentes partes de la catedral. En negro veis el románico, en rojo estáis viendo el gótico renacentista y en amarillo, pues eso, el barroco neoclásico, ¿no? Esto es una joya, realmente. Lo mejor que le puede pasar a una catedral es que venga un profesor de Harvard a hacer una tesis sobre ella, ¿no? Bueno, un poco en la línea de lo que se avanzaba antes, claro, toda esta actitud reactiva del 19 y desesperada para salvaguardar a la catedral de la entrada de agua y que propició todos aquellos tejados, pues en la zona esta de las capillas todavía era como mucho más complicado. Ya estáis viendo, ya habéis visto unas fotografías anteriores, previos incluso a esta restauración, donde aquí había como por lo menos 2 o 3 tejados, ¿no? Y ya veis que aquí hay faldones unificando todo. La consecuencia de esto, que puede ser que resuelva algunas cosas a nivel de entrada de agua, es que genera pues, un desastre en lo que se refiere a todo lo que es la fábrica histórica, ¿no? Aquí también hay otro faldón que está uniendo 2 o 3 capillas y que acaba de unirse con otras 2. Bueno, voy poniendo como muchas fotografías porque es la forma de acabar de entenderlo. Tras las intervenciones de Pons Sorolla y después de Bartolomé Albuíña, allí a finales del 20, pues un poco lo que se adopta, como decía antes, es volver a recuperar la morfología de los faldones, y eso mismo se hace también en las capillas. Y en el caso de las capillas lo que se hace es proponer una especie
de distinguibilidad de cada una de ellas que es un poco discutible, ¿no? O sea, se utiliza, como veis aquí, la piedra para los restos de las capillas románicas, lo que es la pizarra, que no tiene nada que ver con la Catedral de Santiago, para lo que es todo el gótico y el Renacimiento, y todo lo que son capillas que son barrocas, pues se acaban rematando o cubriendo con teja, ¿no? Todo eso con los faldones de lo que os hablaba, etcétera, ¿no? Los faldones de fábrica. Bueno, un poco el criterio, el proyecto en estos casos, y en un caso como este aún más, porque está todo lleno de rincones, pues es una hipótesis, ¿no? Realmente es la obra la que acaba de configurar el verdadero proyecto, ¿no? Acaba de redefinirlo. Bueno, lo que se plantea es, este ya es un dibujo ya casi de final, donde ya se van viendo ya elementos concretos de cómo se ha ido solucionando cada una de las piezas y de los encuentros, ¿no? Pero bueno, lo que plantea desde luego es que el material de cubrición sea la teja, ¿no? No había discusión, ¿no? Tenemos la piedra en lo que son los brazos del templo y la teja en aquellas zonas donde siempre la hubo, ¿no? Y la resolución entre los diferentes encuentros y faldones se trata de geometrizar al máximo e intentar todos aquellos que no son faldones inclinados de cubierta resolverlos con chapas de zinc y plomo, básicamente, ¿no? Tratando de alguna forma de darse cuenta de que cada pliegue, cada encuentro, pues tiene importancia. Esta es la solución tipo que se plantea en aquellas cubiertas donde ni siquiera cabe una armadura, o sea, aquellas que iban directamente sobre la bóveda. Se plantea por lo menos que, ya que se plantea una cubierta de teja, esta sea una cubierta transpirable. Se retira el hormigón, no solo el mortero en el cual se apoyaban las losas de las capillas románicas, sino todo el hormigón que encamisaba las bóvedas. Se sustituye por un mortero hidráulico de cal. Se dispone una lámina impermeabilizante transpirable, reguladora del vapor de agua, que se sella encima, en este caso, de este babero con baquetón, que es el que resuelve el encuentro. Aquí no se hacen canalones, por razones que yo creo que en este caso son bastante evidentes. Y se trata de configurar una cámara de tal forma que siempre haya una ventilación continua. Bueno, constructivamente es algo así, como veis, la lámina. Muy importante el tema del sellado. La lámina impermeabilizante transpirable se sella, se coloca una segunda lámina, la propia del sistema de teja, y casi una tercera, que es casi el plomo en este caso, que casi funciona como un embellecedor, ¿no? En estos casos donde es difícil, donde no tenemos una cumbrera para poder garantizar esta ventilación continua a través de ella, lo que se hace es utilizar esta solución de ventilación continuada en las zonas superiores de lo que son las limas, ¿no? Bueno, empiezo por estas dos, que hay que tratarlas casi como una única cubierta, aunque sean dos capillas, ¿no? La de San Pedro románica, que decíamos, y la renacentista de Mondragón, que se la ha comido, ¿no? Bueno, aquí veis dibujado cuál es la opción que se adopta, ¿no? Todo este faldón se comía esto y se comía parte de los faldones de San Pedro, de tal forma que estaban completamente desfigurados, porque lo que había además era una cubierta de piedra que, por otra parte, desde el punto de vista geométrico, era mucho más sencillo de resolver, ¿no? No tanto así desde el punto de vista de lo que es la representación. Bueno, veréis, esto es una trampilla de zinc y madera que se hace para poder acceder a un espacio bajo cubierta que es mínimo, pero por lo menos poder acceder para tomar datos de temperatura y estado de la madera y demás, ¿no? Y lo que se hace es geometrizar, ampliar al máximo estos canales y garantizar la salida del agua, alejándola al máximo de lo que son las fábricas. Bueno, veis cuál es el estado original, donde estáis viendo la cubierta de piedra románica, cómo la cubierta de Mondragón se está comiendo toda la fábrica, y veis los restos también de la cubierta anterior que unificaba todas ellas. Aquí los veis. Los restos estos, bueno, se dejan como parte de la lectura
de toda la evolución del edificio, ¿no? Y como veis, el gran tema es la resolución de todos esos encuentros, alejarse de la fábrica, interponer en el caso de la fábrica de piedra láminas de plomo, que son las que nos permiten adaptarnos incluso a la irregularidad de la propia fábrica y dibujarla, ¿no? Bueno, me hace cosas raras. Vale. Y después garantizar lo que es la salida de las aguas. En este caso había todo un empasto aquí de hormigón que se retira y se hace un canal, siempre un canal más amplio, y después... Bueno, aquí veis cómo descubrimos las bóvedas originales, el trasdos de las bóvedas originales. Este es un replanteo de hasta dónde va a llegar la cubierta, hasta dónde va a quedar finalizada lo que es la teja. Esta es la base de una crótera románica que está colocada y vuelta a colocar. No era este ni siquiera su sitio. La crótera en este caso se había perdido. Sobre esta cubierta se acaba de configurar los faldones, como os decía antes, con mortero de cal hidráulica, y siempre ajustándolos al máximo para poder introducir esa cámara, que es fundamental para el correcto funcionamiento de las cubiertas, ¿no? Una base de piedra para volver a recolocar la crótera en su posición. Y aquí se está derribando en la capilla de Mondragón todo lo que es la solución que se había ejecutado en el 20, que sobre un encamisado de las bóvedas se apoyaban unos tabiques de ladrillo y lo que eran los forjaditos. El hormigón, bueno, recubriendo algunas grietas antes de hacer lo que es la capa final del mortero hidráulico. Bueno, este es el recubrimiento de mortero de cal que recubre las bóvedas, interponiendo una lámina, una malla que por lo menos nos señale hasta dónde hemos llegado nosotros. Esta es la bóveda de Mondragón ya recubierta, y ahora lo que queda ahí es con hormigón de cal hacer la base. Igual no se me oía nada. Bueno, qué desastre. Bueno, entonces, bueno, decía que con hormigón de cal se hace toda la base de lo que son la nueva estructura de madera y los canales y demás, ¿no? Bueno, la nueva estructura de madera de Mondragón es algo complicada porque tiene toda esta forma irregular. Entonces lo que se plantea es una cubierta parilera, una cubierta en la cual la hilera se apoya sobre estas cerchas que se configuran doblando el par, en estos casos, e introduciendo unos tirantes intermedios que van cambiando de altura, ¿no? De tal forma que estos son además a su vez los que amarran los estribos. Y después en las limas, bueno, pues se hacen todos estos cuadrales para atar y para que no se transmita en ningún caso esfuerzos horizontales a la fábrica, que evidentemente no lleva ningún tipo de zuncho ni demás. Bueno, no se ve muy bien, aquí está este elemento, pero este es el esquema de la estructura, lo que os decía, los pares doblados y todos los pares que acaban de configurar. Esto es en obra. Como los tirantes van variando de altura, ya veis, para ir salvando las irregularidades de la bóveda. Una visión desde el otro lado y cómo se acaba completando con los pares. Y después lo que se dispone encima, en todos los casos, nosotros lo que ponemos es una tabla que queda con la junta abierta, de tal forma que favorecemos aún más toda la transpiración de esa cubierta a la cual le hemos retirado el hormigón. Bueno, aquí se va a introducir la trampilla de la que hablaba antes. Esto es una fase de la obra, otra segunda fase. Como veis, estamos todo a cubierto y cubriendo además no solo horizontalmente, sino también en vertical, porque en Santiago llueve de lado y mucho. Bueno, aquí está Jorge y aquí está Ana. Tienen que estar aquí porque pasamos horas y horas
en la obra, tratando de entender las cubiertas, tratando de resolver todos y cada uno de los detalles en relación con todas y cada una de las piedras que en muchos casos habían sido muy alteradas. Ese es el porqué de todos estos dibujos. Son dibujos de aproximación, de duda, que tal cual se hicieron en su momento vienen aquí, donde realmente no sabíamos ni qué hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la cubierta de Mondragón, una vez retirado todo el hormigón, nos encontramos con que tenemos la base de la crestería y el canal anterior a ella, pero finalmente, por razones lógicas y funcionales, se decide volver a recolocar un canal y lo que se hace es, bueno, recolocando esa malla y con el mortero de cal, disponer el elemento pétreo que haga que nos sirva de base para el zinc, algo que quede claramente identificado, claramente reversible, ¿no? Este, por ejemplo, es el dibujo de obra de cómo poder llegar a subir y rematar bien la impermeabilización con respecto a la fábrica, intentando que la mayor parte de ella quede visible o quede legible, más bien, ¿no? Lo importante en estos casos, yo creo, es que venga alguien que pueda hacer una lectura, o que podamos establecer diferentes niveles de lectura, ¿no? Yo creo que es la parte de la restauración que es fundamental, ¿no? Bueno, después, un poco siguiendo las indicaciones de la dirección Seral, que insistía mucho en que, en la medida de lo posible, yo creo que con toda lógica, se acababan de leer lo máximo de las capillas. Eso hizo que fuéramos al límite, me refiero en cuanto a los niveles para poder evacuar las aguas, ¿no? Bueno, y después, claro, llegamos y todo este agua va a verter directamente, y entonces hay que hacer pequeños ajustes, cosas muy pequeñas que permitan por lo menos alejarla ligeramente. Este es el otro lado contra el muro de cierre de la Quintana, con la ménsula pétrea en este momento. Bueno, pues un poco, ¿qué es lo que se plantea? Pues se plantea meter un remate de mortero que continúa un poco la cama que se viene haciendo en el resto para apoyar todo lo que son los estribos de la estructura de madera, para poder sobre él introducir el zinc o el plomo y acabar de sellar sobre él y no sobre la propia piedra. Evidentemente, siempre que vamos a la piedra, vamos a la junta, nunca vamos al sillar, ¿no? Bueno, y este es el estado final visto desde el otro lado. Lo que os decía antes, esto acometía contra la fábrica, eso tiene que ver con todas estas piedras que están aquí tan alteradas, bueno, que se dejan un poco como muestra del paso del tiempo, de los diferentes avatares, ¿no? Bueno, todas estas capillas las voy a tratar todas como una, porque esto hubo un momento donde casi era una única cubierta. La de San Bartolomé tiene un esquema de trabajo muy similar a la capilla a las otras capillas absidiales románicas. La capilla de Salvador, como os decía antes, es la capilla inaugural, la capilla por la que se arranca, y esta es la capilla. Bueno, aquí ya tenéis el dibujo final que nosotros hemos hecho de la solución final. Empiezo por la de Salvador. Como veis, la de Salvador, veíais antes que tenía un testero que estaba dando a la plaza. Cuando se cierra el muro, pues lo ciegan, y hay un momento que nosotros nos encontramos con esto, que es también toda esta zona de la balaustrada cegada, porque la cota de la cumbrera llega hasta ese punto, ¿no? Aquí vemos. ¿Qué pasa? Que cuando se empieza a desmontar o a tirar todo esto, vemos que es un tabique de ladrillo y que los balaustres incluso están por debajo, ¿no? Con lo cual, claro, era fundamental que nosotros lográsemos bajar la cota. La dificultad de eso es que teníamos todo un hormigón y una bóveda debajo, y el picado es casi como ir afeitando la bóveda hasta ver hasta dónde podemos llegar y qué se puede hacer, ¿no? Finalmente, bueno, pues se consigue llegar justo hasta ese punto una vez que se ha hecho la solución que os decía de colocar la cama de mortero, de cal y lo que es la cámara de aire siempre con la cubierta ventilada encima, ¿no? Los remates de plomo. Así es como lo deja Pons al otro lado, en el lado de la girola, que se pone las ventanas. Hay que tener en cuenta que lo que se encuentra es este faldón todavía mucho más arriba, ¿no? Así es como lo resuelven Baltar, Bartolomé Almuiña, que lo bajan ligeramente, pero no acaban de llegar a la cota por debajo de la imposta
de las ventanas. Sabíamos por el dibujo de Vega y Verdugo, que no es que fuese un extraordinario dibujante, pero sí que era muy preciso en muchas de las cosas, que evidentemente él estaba viendo esta imposta continua, es decir, en ningún caso esta cubierta se estaba comiendo la imposta, ¿no? Estaba por debajo, ¿no? No sé si tanto, me parece imposible, pero bueno, nosotros aquí un poco el mismo caso, ¿no? Intentamos hacer el esfuerzo de liberar la imposta y demás. Bueno, esta es El Salvador, la blanca, la que tenía un único faldón que resolvía todo y evidentemente ocultaba toda la fábrica, ¿no? Al otro lado, con respecto al muro de la Quintana, lo que ocurría es que el canalón intermedio entre la Blanca y El Salvador discurría por el interior de este bajo cubierta al cual no se podía acceder, y lo que estaba haciendo es que desbordaba y caía directamente sobre el retablo de la iglesia. Aquí tenéis el canalón todavía húmedo. Esto estaba generando un problema pues, muy importante. Seguramente era la capilla con mayores problemas de humedades de toda la catedral. Aquí ya veis que estamos desmontando todo el forjado ladrillero. Aquí ya se ha retirado todo el encamisado de las bóvedas de hormigón. Se ha trabajado sobre todo este muro y se plantea ver cómo somos capaces de liberar al máximo este óculo. Esto ya se lo había comido la bóveda de la Blanca en su momento, ¿no? De hecho, aquí hay zonas donde ya no fuimos capaces de quitar el hormigón que quedaba. Aquí veis todas las huellas de las diferentes cubiertas que intenta resolverlo, y volvemos otra vez a los dibujos de la obra. Hay un momento donde, bueno, se nos ilumina que igual la única opción es retirarlos hacia atrás, en un sentido, en un lado y en otro, llevar este canalón a la vista y plantear una estructura que incluso se pudiese acceder por cada una de los hastiales, ¿no? Que es esto que veis aquí, ¿no? Canalón, y que por el otro lado tuviésemos otro canal que nos permitiese desaguar. Esto en planta es esto, un canalón ancho, que todo esto se resolviese con un encuentro plano, un modo de canalón también bastante irregular. Y bueno, esto es el acercamiento a lo que es el óculo, que no se puede llegar a bajar más, pero bueno, lo hacemos con un elemento de madera que no acaba de tocar a la fábrica, y se resuelve todo con zinc y con plomo. Aquí tenemos la estructura, un lado del hastial y del otro, por el cual se puede acceder. La estructura es muy sencilla, es simplemente una estructura de una tijera con unas correas embutidas para que se pueda acceder a este espacio. Aquí tenéis una fase de momento de obra, justo con la bóveda liberada, con la madera recolocada ya. Decía que para que se pueda acceder a este espacio, que es un espacio arqueológico, al trasdós de la bóveda ya liberada del hormigón de la Capilla de la Blanca, y a ver todos estos canecillos en este caso del Salvador y en este caso de San Juan, que son canecillos que permanecieron a la vista únicamente durante 250 años, porque fue lo que tardó en hacerse esta otra capilla. O sea, de los 950 años de historia que tienen, pues solo estuvieron a la vista ese tiempo, ¿no? Bueno, aquí veis que encima de la cornisa, que estaba totalmente oculta, de la capilla de San Juan, pues recolocamos este entramado de madera para tratar de favorecer el desagüe, pero a la vez tratamos de, en la parte superior, dibujar todo lo que es la línea de cornisa de la propia capilla. Bueno, esta es la imagen que os enseñaba antes de estos hastiales, donde se hace con madera acetilada, de tal forma, lo que os comentaba, ¿no? Y cómo, bueno, es el plomo el que nos ayuda a resolver, por lo menos, pues ambas cosas, ¿no? El compromiso entre intentar que el agua no sea un problema y tratar de que se pueda leer. Bueno, veis en todo caso, bueno, que tenemos un nuevo óculo que estaba cegado, tenemos una nueva entrada de luz en la catedral. El tratamiento de este es un poco el que os decía antes, ¿no? De un marco de madera con un junquillo, en este caso metálico. Y bueno, y vamos avanzando, ¿no? Es un poco
más de lo mismo, ¿no? Quiero decir, al final es un trabajo arduo de obra, de paso a paso, de piedra a piedra y de ingeniería hidráulica, diría yo, ¿no? Bueno, ese canal que veíais antes discurre y cae sobre este canal que queda a otra altura, que dibuja la cornisa de San Juan que había quedado oculta, vierte sobre esta gárgola, que a su vez vierte sobre esta otra, y todo tratando de alejarse de lo que es la fábrica, ¿no? Como veis, es verdadera papiroflexia, ¿no? En este caso, y yo, bueno, estoy muy agradecido también a la gente del CIN que estuvo bueno, trabajando en esta obra, porque realmente tuvieron mucha paciencia, ¿no? Bueno, esta es la capilla de San Juan, a la cual en el año 1600 se le añade este otro absidiolo, y después Simón Rodríguez, pues a principios del 18, hace esta maravillosa linterna, bueno, que parece fuera de tiempo, ¿no? Veis los hastiales de la Capilla de la Blanca, y aquí veis, bueno, cómo el desagüe de todo el canalón interior que discurría por esta parte entre el muro y la capilla, y que entraba todo el agua dentro, pues que acababa desembocando en esta gárgola pétrea, que lo que hacemos ahora es poner un canal y un elemento de gárgola que además proteja esa gárgola. Bueno, un dibujo de la crótera intentando resolver también el encuentro con un elemento de zinc que permita ventilar y al mismo tiempo evite la entrada de agua. Esto es un poco también lo que decía, más de lo mismo. Os muestro muchas imágenes un poco para que veáis las soluciones, pero es incidir una y otra vez sobre lo mismo. Bueno, pues el estado original previo, donde, como veis, la cubierta de la Blanca, para no incidir sobre la fábrica, era prácticamente una cubierta plana además de pizarra, lo cual es fracaso seguro, ¿no? Y bueno, y cómo el agua discurría por canales que eran muy estrechos y acababa, pues bueno, provocando problemas importantes, ¿no? Bueno, pues lo que intenta es ampliar canales y alejar el agua, y bueno, en el caso pues hacer una cubierta. Y por último voy a hablar de la Capilla del Pilar, que es, bueno, a mí es la capilla que más me gusta de la catedral, la capilla que empezó siendo sacristía, que empezó Andrade y acaba por finalizar Fernando de Casas, que se plantea como sustitución a dos absidiolos románicos, y que, como veis, es un octógono completamente irregular, que en el momento en el que nos lo encontramos, bueno, pues se había intentado resolver con teja, generando un nuevo faldón que nada tenía que ver con ese octógono original, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo que se plantea en este caso es volver a dibujar ese octógono de alguna forma y tener esta esquina con una inclinación diferente, de tal forma que ahí podamos meter una trampilla para poder acceder a lo que es el control de esa estructura que queda de abajo. Esta capilla en el interior tiene todo este trabajo magnífico escultórico de todos los sillares pétreos, y tiene un trasdós la bóveda que puede hasta parecer que en algún momento ha estado pensada para quedar vista, pero bueno, no. En realidad siempre ha sido una cubierta con una cubrición de teja, ¿no? Bueno, aquí veis cómo estaba entrando agua cuando retiramos todo lo que son los faldones de fábrica de ladrillo. Bueno, pues aquí había una humedad tremenda. Aquí está, bueno, Jorge, ya vamos a decir un poco a la idea de este espacio al cual, como digo, se puede acceder, al menos por temas de mantenimiento y de cuidado. Tenía, previo a la balaustrada, todo un canal pétreo, pero claro, funcionaba hasta que dejaba de funcionar por las juntas y acababa accediendo agua por la fábrica, ¿no? Con lo cual era importante volver a impermeabilizar ese canal. Para volver a impermeabilizar ese canal, nosotros teníamos que conseguir que la estructura se nos quedase antes, con lo cual no podíamos apoyar directamente sobre el muro, y eso significaba que, bueno, dispusimos unos elementos pétreos, una modo de pies derechos, de pilares anclados a la fábrica, sobre la cual iban anclándose los pares, y así es como se va disponiendo toda la nueva estructura. La solución es simplemente un anillo arriba, ¿no?, que se va acuñando, y un anillo abajo que funciona como estribo,
y de esta forma conseguimos liberar los canales en cada uno de los tramos, una fotografía de la obra. Todos estos anclajes que veis aquí de estos elementos pétreos nuevos van directamente a las juntas de la fábrica. Todo el tema de cómo se plantea la impermeabilización, siempre con la triple lámina. Aquí el plomo incluso queda por los canales y la cobija acaba tapándolo de tal forma que es que ni se ve. La solución del canal, que al final se le acabó colocando aquí una pletina para acabar resolviendo bien y protegiendo incluso este sellado, de tal forma que pasa continuo por detrás de la balaustrada, ¿no? Bueno, los desagües y bueno, finalizo ya. Simplemente la trampilla en el lado más plano se plantea con estructura de madera y con tablero y se resuelve toda ella, todo este triángulo en zinc, ¿no? La foto, vuelvo otra vez sobre la fotografía de las capillas antes de la intervención y a las capillas con la cabecera, incluso con toda la cubierta pétrea posterior a ella, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Bueno, voy a hablar ahora de una intervención muy particular, muy diferente al ejemplo que ponía antes de elemento sencillo, pero con un valor patrimonial tremendo, aquel yugo, ¿no? Aquí estamos evidentemente en un sitio muy especial y uno lo percibe, ¿no? Con independencia de que sea creyente o no. Yo creo que hay pocos lugares, no muchos territorios en el mundo tan vinculados a un lugar como ocurre pues, con Galicia y este sepulcro, una tumba, durante 1000 años, ¿no? No se entiende Galicia sin este lugar, no se entiende la ciudad de Santiago, no se entiende ni siquiera el Camino de Santiago, que lo único que hace es terminar aquí, en este lugar, ¿no? En torno a este lugar pues, ocurren muchísimas cosas. Se construye pues, hace 800 años una gran catedral y bueno, me estoy viendo. Es que han pasado muchas cosas en el baldaquino y digo, bueno, y bueno, pues se marca con una gran capilla mayor que a lo largo de la historia tuvo 3 baldaquinos diferentes, ¿no? El problema por el que se nos llama es pues porque hay unas deformaciones claramente visibles desde abajo que están bueno, pues en la base de ese baldaquino, ¿no? Durante mucho tiempo nadie quiere mirar muy directamente a ellas, pues por lo que supone enfrentar este problema, pero hay un momento donde se contempla una gran intervención en el baldaquino, una intervención de restauración de las tallas, de recuperar los colores, de recuperar los dorados, y se nos pregunta pues, si se puede saber qué pasa ahí, ¿no? Desde abajo veis, pues de forma muy clara, pues algunas deformaciones, ¿no? Donde la figura de Santiago Peregrino, pues durante quizás décadas o siglos, apuntaba con su bastón directamente allí, ¿no? Quizás intentando avisarnos de que algo ocurría. La catedral, bueno, ese lugar pues tiene una catedral románica desde hace 800 años. Antes tuvo un gran mausoleo romano, antes hubo tumbas romanas, antes hubo más cosas, o sea, uno lo siente. Los que hagáis la visita esta tarde, pues lo vais a notar, ¿no? Desde que se hace la catedral, en 800 años, tuvo 3 baldaquinos. El primero fue este, que es el de Gelmírez, que dura aproximadamente 250 años. En 1462 se cambia por este otro, el de Fonseca, 200 años, y desde entonces, desde 1650, durante 350 años, o sea, el que más dura, pues es el que tenemos ahora. Fijaros en esta imagen de cómo era el baldaquino que se va a reemplazar, donde había este arco.
este arco, bueno, es este baldaquino de madera apoyando en un arco en la parte delantera y en unas pilastras de piedra en la parte trasera. Normalmente, cuando se interviene en la capilla mayor de una catedral, casi siempre es porque hay problemas. Muy pocas veces es como demostración de fuerza, ¿no? Y el siglo en el que la catedral decide intervenir es un siglo muy problemático para la Catedral de Santiago, el siglo XVII, ¿no? Comentaba antes con don Daniel que durante más de 100 años ni un rey español pisa la catedral. Felipe III no pisa la catedral, bueno, Felipe II siendo rey no la pisa, Felipe III no la pisa, Felipe IV no la pisa, Carlos II no la pisa. En 150, 180 años ni un rey de España pisa la catedral, lo cual nos indica ya pues, que el poder se trasladaba hacia la corte. Pasaban muchas más cosas. Los restos del apóstol se habían ocultado y se sabía que no estaban allí. La financiación de la catedral a través de un voto que la convertía en algo muy rico pues, es puesto en evidencia y la catedral pierde juicios. Pues venimos de una época de los reyes católicos que autorizan el voto de Granada, construyen un hospital y de repente se pierden juicios. España pierde batallas también constantemente. Estamos en una guerra solo con Felipe IV, tenemos 4 bancarrotas, estamos en guerra con todo el mundo y perdemos. España empieza a perder territorios y a perder poder y el apóstol pues, se empieza a poner en evidencia su papel como defensor de las Españas, ¿no? Y ocurre algo que ya supondría pues, un golpe tremendo y es la posibilidad de que España tenga 2 patrones. Y se propone a Santa Teresa como copatrona. Está a punto de serlo, ¿no? El famoso Quevedo, Francisco de Quevedo, toma partido por la catedral y escribe, bueno, en este texto, sustada por Santiago, con la fineza que le caracterizaba, pues, que Santiago no es patrón de España porque, entre otros santos, lo eligió el reino, sino porque cuando no había reino, lo eligió Cristo, nuestro Señor, para que Él lo ganase y le hiciese y os lo diese a vos. Fijaos la forma de referirse al rey, ¿no? Entonces, hay una gran reacción por parte de la catedral que en el fondo es revitalizar el culto jacobeo y que conlleva pues, una reforma enorme, barroca, de la que forma parte el nuevo baldaquino de la catedral. Ahí es absolutamente imprescindible el fabriquero que llega, que se llama Vega y Verdugo, al que ya hizo, bueno, hoy se han hecho varias referencias. Óscar mostró algunos de los dibujos y esta persona que viene de Italia, de haber visto el baldaquino de San Pedro, como dice él, cuando llega a la vieja capilla románica, siente gran desasosiego por lo estrecha que es. Los planes era hacer un retablo de plata que afortunadamente no se hizo. Y a Vega y Verdugo se le debe evitar ese retablo y empezar a pensar en cómo hacer un nuevo baldaquino sin invadir ese espacio estrecho con nuevas columnas, con arcos. Recibe varias trazas y una de las trazas de Francisco de Ancas es esta, donde el nuevo baldaquino se sostiene sobre unos ángeles. Y a Vega y Verdugo esa idea le gusta. No se sabe muy bien cómo se va a lograr, pero intenta hacer un baldaquino cuyo elemento referencial es que parezca que está sostenido por unos ángeles, que no tenga prácticamente columnas que hagan invadir el espacio de esa capilla estrecha, evitando arcos de piedra que lo sostengan, y empiezan a pensar en cómo hacer ese baldaquino. Este es uno de los dibujos que aparece en el memorial al que hacía referencia. Bueno, es un caso único, ¿no? Ese memorial donde se describe todo lo que ocurre en la catedral. Él venía de ver el baldaquino de San Pedro y una y otra vez hace referencia al baldaquino de San Pedro, al impacto que le provoca y vuelve pues, a la realidad de esa catedral románica con esa capilla estrecha. ¿De dónde partimos? El baldaquino que estaba, lo que él ve, el de San Pedro, columnas de bronce de 28 metros, es un edificio de muchos pisos, en un espacio impresionante. Lo que propone en su dibujo, fijaos que la figura que se destaca es la de Santiago Peregrino, lo que se hace al final, en un grabado de la época, ¿no? No había lámparas, no había luz,
Los ángeles, bueno, en aquel momento sostenían estandartes militares. Y bueno, esto es una descripción a través de un grabado del 18 de cómo debió ser el baldaquino en aquel momento, sin las lámparas, sin la luz eléctrica, cuando la catedral sostenía todavía el coro de madera. Y la primera impresión es que, bueno, es algo totalmente colosal. Se logra el efecto de que lo sostengan esos ángeles. Y para mí el baldaquino, pues de los 3 papeles del apóstol, o sea, apóstol que está debajo recibe los abrazos. En el nivel intermedio, el apóstol en su papel de peregrino, con 4 reyes alrededor, pero lo que destaca es el guerrero. Y es en aquel momento, yo creo, lo que España necesitaba y el papel que ningún otro santo, ni Santa Teresa, ni otros candidatos podían arrebatarle a Santiago, con lo cual es casi un monumento donde se destaca el papel de defensor de las Españas del patrón, arremetiendo contra enemigos, otomanos en aquel caso, otomanos que habían invadido las costas gallegas pues, unos años antes, habían asolado Cangas, habían asolado Vigo, habían asolado varios lugares, ¿no? Y de la idea original de los dibujos de Vega y Verdugo, destacando el papel de peregrino a lo que vemos, ¿no? O sea, en este nivel intermedio asoma el caballo de Santiago arremetiendo contra varios enemigos, rodeados de ángeles con estandartes militares, de los cuales todavía se conservan en el Museo de la Catedral pues, algunos de los estandartes más importantes de la historia de España, como el de la nao capitana de Lepanto, etcétera, etcétera. El acceso era bastante complicado. Se nos había abierto 2 tablas, con lo cual podíamos acceder en aquel momento pues, a través de los andamios. Por detrás de una de las virtudes se levantaban 2 tablas y este era el espacio que teníamos, ¿no? O sea, había que arrastrarse literalmente para poder entrar. Y al entrar, enseguida vamos viendo pues, esa arquitectura del vacío, ¿no? O sea, solo el vacío hizo posible poder sostener esa masa gigantesca barroca que vemos desde fuera, ¿no? La primera sensación que tuvimos al entrar allí fue una clara advertencia de peligro. Pisábamos en algunos sitios, no entendíamos ni mucho menos todavía esa estructura, estábamos totalmente a oscuras, pero al pisar en algunos lugares sentíamos que el suelo cedía, sentíamos una señal de peligro muy clara, ¿no? Este es el mismo compañero del CIS, o sea, nuestro carpintero, al que antes aparecía también en las fotografías de Zari, se llama Moncho. Estamos en noviembre de 2016. Poco a poco empezamos a poner luz, a familiarizarnos con ese espacio y nos encontramos pues, con esa gran pirámide totalmente vacía para que se pueda soportar y una estructura formada por 4 grandes pórticos. Que son, este es uno de los que veis, ¿no? Entendemos cómo están formados esos pórticos, que son los que abrazan los ángeles para generar el efecto de que sostienen ellos este baldaquino, ¿no? Que es el elemento más característico. Son unas grandes vigas de madera de castaño, en este caso una sección de 40 por 40, y un sistema muy inteligente para poder soportar esto. Y además apoyan en la fábrica románica, con lo cual no hace falta invadir la capilla, aunque esa antigua fábrica románica se reviste con unas columnas barrocas, probablemente por la inspiración que tuvo Vega y Verdugo al ver el baldaquino de San Pedro en Roma. Todo está hecho con la traza de Castilla. La medida era una vara de 84 centímetros, las grandes vigas es media vara por media vara, y en Galicia la medida más habitual era 1/4, es decir, una sección de la 1/4 parte de una vara. En Galicia los carpinteros de aquella época tenían una regla que era la 1/4 en punta, utilizar una viga de aire de un castaño trasmocho que tuviera 1/4 en punta, y reglas de diseño muy parecidas a las nuestras. 1/4 por 20 veces salva esa luz, o sea, una viga de 1/4 puede salvar luces de unos 4 metros y pico, ¿no?
Gracias al resistógrafo, como veíais antes, pudimos, aunque no fuimos capaces de desmontar estos ensambles, atravesando con el resistógrafo las vigas, éramos capaces de ir viendo las uniones y, por lo tanto, entender cómo se había ensamblado esos pórticos del baldaquino. Hicimos una réplica en el CIS para poder entenderlo perfectamente. Y al representarlo, empezamos a comprender cómo fue construido, cómo en esa capilla tan estrecha montaron sin duda estos pórticos debajo, los ensamblaron, los levantaron, una vez que estaban arriba empezaron a instalar los niveles inferiores con las vigas entre los distintos pórticos, el artesonado, y seguramente solo al final revistieron estos grandes tornapuntas pues con los ángeles que lo parecen sostener, y que hoy, los que lo visitéis por la tarde, vais a entenderlo desde arriba, ¿no? Pero desde abajo nadie puede verlo, simplemente ve a unos ángeles sosteniendo esto. Gracias a un escaneado que se hizo después durante la intervención ya de Mikel Landa, podemos comprender pues esa arquitectura del vacío de la que estamos hablando, ¿no? Cómo pues cada pórtico, esta gran viga de castaño, es recibida en la antigua fábrica románica, revestida por las columnas barrocas, revestida después por los ángeles que supuestamente sostienen ese baldaquino, y en los dos pórticos centrales pues se colocan otras piezas que sostienen el edículo y bueno, o sea, es totalmente hueca para poder resistirlo. Esta más inclinada de lo que le hubiera gustado a Vega, y Verdugo tiene un ángulo de unos 46 grados. Él intentaba que se inclinara menos, pero era imposible sostener el peso de lo que había ahí arriba. Para que os hagáis una idea de la escala, los que no vais a poder verlo esta tarde, pues durante el andamio de las obras, pues aquí veis entre una mano y otra mano de los ángeles, pues bueno, todo ese revestimiento barroco que se ve por debajo, y al mismo tiempo, pues con todas las dificultades que tuvieron, la delicadeza de la solución, ¿no? Es decir, entre la mano del ángel y la plataforma del baldaquino, pues hay 1 centímetro de espacio, como veis, ¿no? Dentro empezamos a ver cosas que nos llamaron la atención. Primero fue la falta de calidad de algunas de las vigas que formaban los pórticos, en concreto 2 de ellos, ¿no? Y cómo en una obra que fue la más importante en su género en ese siglo, no habían sido capaces de conseguir pues, las 8 vigas de castaño de unos 4 metros y pico de 40 por 40, ¿no? Y por ejemplo, en este pórtico de aquí veis que falta sección, que hay albura antiguamente, estuvo atacada. En este caso hemos visto que hay varias piezas que se habían reciclado. Vemos distintas marcas de herramienta, algunas vigas se habían trabajado con hacha, otras con sierra, lo que nos indica que probablemente se reciclaron bastantes piezas, y creemos que se reciclaron también muchas partes del baldaquino de Fonseca cuando fue desmontado, que quizás sean pues estas que tienen estos cajeados aquí. Y luego soluciones improvisadas. Estos pies derechos que apoyan sobre la tercera viga de los pórticos centrales y sostienen la parte de arriba del baldaquino, los dos creemos que fue improvisado, porque cada pie derecho tiene una sección diferente y el apoyo no estaba preparado. Probablemente sintieron miedo en el último momento e improvisaron estos refuerzos. Y aquí entramos en la parte clave de la diagnosis, ¿no? ¿Qué ocurrió? Encontramos que en estas grandes vigas de castaño, la viga inferior de los pórticos de 40 por 40, se había mecanizado este rebaje en T. Y ese rebaje estaba perfectamente diseñado, era lo que en nuestra opinión se debía de hacer. Ese rebaje iba a recibir una pieza como esta, que tenía a su vez el tamaño exacto de 1/4 por 1/4, lo que estaba haciendo en cualquier obra de Santiago en aquel momento para salvar pues esos 4 metros y pico. Era la forma en la que calculaban la referencia 1/4, 21 centímetros, más habitual en la Galicia de aquel momento. Pero solo en una de las T's tenemos esa viga de 1/4 por 1/4 que apoya en la parte de arriba de la viga principal. En el resto, la viga es de la mitad de la sección, con lo cual apoya en la parte de abajo. No sabemos por qué.
pero la solución estaba bien diseñada. Lo que ocurrió es que al cambiar la solución hemos generado en la madera esfuerzos de tracción perpendicular, que es el único esfuerzo que no puede resistir. La madera está diseñada para resistir esfuerzos en la dirección de las fibras. Pero cuando intentamos cortar, o sea, lo que resiste la madera en la sección perpendicular a la fibra es muy inferior. Cuando nosotros intentamos cortar un trozo de leña, generamos un esfuerzo que es tracción perpendicular a la fibra. Tenemos un tronco, las fibras siguen el sentido del eje del tronco. Si clavamos un hacha y le vamos dando golpes, generamos tracción, tiramos de las fibras en sentido perpendicular. La madera no gasta energía en resistir ese esfuerzo porque en la naturaleza no existe nada que produzca tracción perpendicular. Al cambiar el diseño y apoyar las vigas entre pórticos en la parte inferior, generamos tracción perpendicular en la parte inferior del pórtico. Con lo cual hicimos que la solución resistiera 13 veces menos que si lo hubiéramos apoyado en la parte de arriba, donde lo que estamos generando es compresión perpendicular, a pesar de que teníamos la solución hecha. Lo que pasó entonces es que en las partes donde la viga de castaño tenía un poco de albura y apoyamos esta pieza debajo, se rompió por tracción perpendicular. Y aquí veis una rotura de forma clara y aquí veis otra rotura. Con lo cual hacía probablemente mucho tiempo que el baldaquino se había roto y no había caído, pues porque por fricción todo ese artesonado se sostenía. La deformación que veíamos debajo, bueno, de forma clara, esta, la que nos señalaba el apóstol, era porque aquí veis el nivel del apoyo de la viga entre pórticos en un lado y el nivel en el otro, pues donde había roto y se había desplazado 10 o 12 centímetros, que fue lo que al reparar el baldaquino volvió a subir. Y vimos algo pues que al principio no identificamos y que era un riesgo todavía mucho mayor. Vimos que de las vigas principales de los pórticos salían estos elementos. Este elemento que veis es este que está aquí. Tenéis los 4 pórticos y esta viga es este elemento. Y ese elemento, que es estructural, estaba en el aire. Estaba en el aire porque las virtudes, 4 virtudes en los extremos del zócalo, se estaban desplazando. Y el desplazamiento de las virtudes estaba empujando el baldaquino y hacía que esta pieza prácticamente no se sostuviera en más, en más de medio centímetro. Y en cualquier momento podía caer. Cuando encontramos esto, fue un shock, porque las obras de la catedral estaban en marcha. Recibían dinero público y había que cumplir unos plazos. Estaba prevista una intervención enorme en la parte exterior del baldaquino y no se podía prolongar, con lo cual fue un shock y durante bastante tiempo costó que se mirase hasta que en una conversación con Gerardo Estevez que tuve con Óscar, cuando le enseñábamos esta fotografía, a la pregunta de qué pasaría si esa pieza se cae, le dimos 2 opciones y dijo, mira, vamos a darte 2 posibilidades. Dice, ¿cuáles? Dice, que caiga por la noche, donde no haya gente en la catedral, o que caiga durante el día, cuando haya gente en la catedral. Y en ese momento se hizo el silencio y dice, hay que intervenir. Pero tened presente todo lo que tenemos, pero hay que intervenir, no puede permanecer así. Hicimos un estudio bastante detallado de lo que ocurrió, por qué pudo pasar eso. Quisimos comprender qué había ocurrido para que no se pudieran encontrar esas vigas con la calidad que requerían, y encontramos una tesis extraordinaria, la de Simón Vicente López. Leí la tesis, le llamé por teléfono, empezamos a comentar y lo que había hecho había sido revisar el libro de fábrica donde aparecían todos los detalles de la obra del baldaquino, ¿no? Y bueno, el baldaquino arranca pues en 1657 pidiéndole ayuda al capitán general. Galicia está en guerra contra Portugal y no hay madera. El Cabildo de la Catedral dice, para la obra más importante en su género de España, que ni aunque pague la madera, la tiene. Y le pide ayuda, estando una guerra
terrible contra Portugal que dura 28 años y que causa 80.000 muertos de aquella, ¿no? Se le encarga a Bernardo Cabrera, arranca Francisco de Antas, se encarga a Bernardo Cabrera que le ayude y veis que se piden informes a ingenieros externos. No se sabe cómo resolver el problema de los pórticos. Y viendo en el libro de la fábrica lo que se le paga, sabemos que fue muy, muy importante esa gente, ¿no? Pero a su vez nadie es capaz de resolver ese problema de los pórticos. Avanzan los años, viene pues Onofre Sala, Domingo Freixo, van pasando los años y continúa la duda sobre cómo resolver esto. A todo esto muere Cabrera, muere el que lo sustituye. Y para que os hagáis una idea de las condiciones de aquella época, pues de guerra, de miseria, de problemas y tal, el Cabildo ayuda a la viuda de Cabrera para que lo pueda enterrar. Bueno, será una misa solemne en el 1669, por haber logrado montar los pórticos y dejar ese baldaquino instalado, ¿no? Lo que queremos que ocurrió es que la guerra con Portugal y las órdenes del rey de prohibir cortar los castaños con el pie, o sea, desde el pie, impidieron que pudieran encontrar los castaños con la calidad que hacía falta. Era habitual que tropas españolas y las tropas portuguesas quemasen el territorio de uno y el de otro, ¿no? Este es de los pocos grabados de época que se conservan, la entrada de Tui, donde ya no queda ni un árbol. Dentro del baldaquino hay un registro de grabados, de grafitis, de obras, quizá las iniciales de Cabrera, marcas de montaje, grafitis, vigas reclamadas para la obra de la catedral y entre ellas estos círculos que luego nos dimos cuenta que era en medio de tantas penalidades pues una trampa para demonios. En aquella época se creía que el demonio tenía debilidad por las líneas. La trampa perfecta era un círculo, porque una vez que entraba no podía salir, y cuanto más problema había, más círculos había, ¿no? Encontramos las mismas marcas protegiendo a reyes en otros países, y el baldaquino estaba protegido. O sea, vieron que todo era tan complicado que desde abajo lo protegieron con estos símbolos antes del montaje. Está claro que hay que intervenir, y la intervención nos obliga a, como mínimo, intentar reparar la sección de madera de los dos pórticos centrales. Tenemos que reforzar de los pórticos la unión de las vigas que sostienen el artesonado, tenemos que estabilizar las virtudes, tenemos que mejorar el apoyo de los pilares que están a punto de pandear y algunas reparaciones puntuales. No podemos desmontarlo, casi no hay plazos y el acceso es terriblemente complejo. Solo podemos entrar los materiales a través de este óculo. Con lo cual, solo se puede resolver esto mediante una técnica de injertos y, sin ninguna duda, pues en España la persona indicada para resolver esto es el estudio de Miquel Landa Ochandiano. Son especialistas en injertos y a los que les empezamos a transmitir lo que nos hemos encontrado, ¿no? Y mientras estamos dentro, empezamos a retomar la idea de terminar el proyecto, ¿no? De que creíamos que ellos sabían lo que había que hacer, pero no pudieron hacerlo. Entonces vamos a hacerlo nosotros por ellos. Vamos a complementar esas dos grandes vigas de castaño que no pudieron encontrar mediante injertos y vamos a irnos a la idea original, a reforzar desde arriba esas vigas transversales también mediante injertos, más los temas de estabilidad de las virtudes y tal, ¿no? Cuando estábamos dentro del baldaquino hablando de esto, cuando había misa debajo, nos deteníamos y nunca lo olvidaremos. Cuando creímos que íbamos a poder terminar el proyecto, llegaron un coro de peregrinos y empezaron a cantar debajo. Entonces paramos y cuando dijimos vamos a terminar el proyecto 350 años después, sonó la música, ¿no? Se envolvió la música, como que, bueno, y esto pues es ya la idea de cómo finalizarlo. Y sin más, bueno, ya le paso la palabra a Miquel y veréis por qué cuando digo que solo ellos lo podían hacer, estoy en lo cierto. Gracias. Nos hemos quedado, perdón,
Nos hemos quedado sin pantalla ahí. Tampoco pasa nada, giro la cabeza y ya está, pero bueno, me pondré de perfil, como se dice. Bueno, lo primero, yo lo único que tengo que estar es agradecido por la oportunidad que hemos tenido de trabajar en una cosa tan especial como el baldaquino de la Catedral de Santiago de Compostela. Dijo una vez don Carlos Sobrini, profesor de la Escuela de Arquitectura hace muchos años de Pamplona, de la Universidad de Navarra, que la profesión de arquitecto abre muchas puertas, y yo todavía le doy vueltas a qué se refería, ¿no? A eso de abrir puertas. Me referiré, creo que tenía toda la razón, me referiré a la puerta física del baldaquino, y es un óculo como de este tamaño por el cual entrábamos y salíamos intentando no estropear ni una esquinita de los dorados, y donde metíamos el material y donde metíamos y sacábamos herramientas. O sea, la puerta tenía un tamañito así. Era una aventura, pero nos permitió ese coro que en realidad fue una misa, Manuel. No te acuerdas muy bien, pero estuvimos en misa ahí arriba. Fue una experiencia. Formalitos, sentados en la viga, en silencio, escuchando algo que, bueno, espectacular. Solo eso ya merecía la pena, pero el proyectito en sí, que probablemente sea el proyecto más pequeño que se ha hecho en la catedral, es un proyectito humilde, pero bueno, hemos disfrutado muchísimo. Bien, bueno, no me voy a alargar en esto. El estudio de patologías que hicieron en Seras Ismareira, Manuel y Azahara es la base sobre la cual nosotros trabajamos. Llegamos ahí, no nos quedó más que aceptar y estar de acuerdo con lo que se había hecho, porque era perfecto, y luego pues avanzamos un poquito más. Lo que ha comentado Manuel, el problema estructural, el primero, el inicial, era esta esquinita de aquí, eso de ahí. Bueno, estaba un poquito bajo. Luego veremos por qué estaba bajo, y a partir de ahí se activa un poquito todos los dibujos que ha enseñado ya Manuel, con una explicación clara de por qué estaban las patologías, ¿no? Vale, me perdonáis, voy a dar un poquito de teoría y la mezclo con la intervención en el baldaquino. Eso. No hace falta tomar notas. Bien, mínima intervención. Cuando hablamos de patrimonio, normalmente en todos los casos se suele enfocar o se suele tener en mente el criterio de mínima intervención, no hacer más de lo necesario, y este es un caso muy claro. Vale. En el Comité Internacional de la Madera de ICOMOS tiene un documento que se aprobó en el año 2017, que es el Principios para la conservación del patrimonio en madera. Está en perfecto euskera, lo tenemos en castellano, lo tenemos en más idiomas. Estaría muy bien que estuviera en galego, porque así lo usáis y nosotros lo ponemos en la web. Sería fantástico. Es una manera, son principios básicos, no es ley, son recomendaciones, es un documento de referencia. Pero es un documento de referencia que una de las cosas que dice en el punto 12 es que las intervenciones deben seguir el criterio de la mínima intervención capaz de, y luego viene lo que sea, mínima intervención. Vale, ¿qué es mínima intervención? Muchas veces se entiende mínima intervención como puramente conservación material. No, se toca la materia. Puede ser el caso de, por ejemplo, Gennaro Tampone, que murió hace ya 3 o 4 años, llevaba este concepto al extremo, ¿no? Él no tocaba una estructura de madera, no le quitaba ni una célula a esa estructura de madera, lo que le hacía era colocar elementos metálicos, tirantes, lo que fuera, que soportaran lo que la madera ya no era capaz de soportar. Bien, conservación material pura. Esto podía ser algo provisional, es una viga en el Condestable de Pamplona, el Palacio del Condestable de Pamplona, donde alguien le puso un puntal para que no se viniera abajo, ¿no? Se podía haber dejado así porque con ese puntal funciona, pero bueno, se restauró y esa viga a día de hoy funciona en condiciones ya reparada.
Vale, pero ¿y qué pasa con la parte tangible de una estructura de madera, ¿no? ¿Cuál es la parte intangible, de una estructura de madera? La función estructural, la función resistente, ¿no? Tenemos la parte material es lo físico, pero la parte intangible sería la función resistente. ¿Qué pasa con la función resistente? Tampone, pues para él era secundario. Para nosotros es tan importante lo uno como lo otro, con lo cual pues hacemos pequeños cortes, los injertos se basan en quitar un pelín de madera para, añadiendo madera, volver a tener la resistencia que ese elemento necesita. Por lo tanto, pregunta, ¿es importante que el proceso de conservación de una estructura de madera incluya todos los esfuerzos necesarios dirigidos a conservar tanto la máxima cantidad posible de material como su función resistente? La respuesta habitualmente, la nuestra, es sí, habitualmente. Vale, que cuando vemos esto en una obra, ¿no? Bueno, esto da para una clase entera, de hecho la solía dar en su época, o esto otro que volvemos al Palacio del Condestable. Estas son intervenciones que nos ha tocado hacer, son bastante antiguas. ¿Y qué hacemos con ello? ¿Cómo lo hacemos, no? Bueno, pues estamos hablando de ciencia, o sea, no estamos hablando de nada más que ciencia. Y no estamos hablando de una ecuación muy fácil de leer, pero muy difícil o más difícil de entender o de aplicar, sino de, bueno, estos son ecuaciones del código técnico, son muy simples además, o sea, cosas a las que estamos más acostumbrados. Es ciencia, ¿no? Es ciencia aplicada a lo que es una intervención. Y para intervenir necesitamos tener claros los criterios, tener una metodología bien pensada para el caso concreto y las técnicas adecuadas. En cuanto a criterios, y hablando del criterio de mínima intervención, esta es la iglesia de Kishi Pogost en Karelia, en Rusia. Es que es patrimonio mundial, es una virguería, y lo que veis es un edificio que está parcialmente en el aire, ¿no? Le falta una rodaja. ¿Se puede considerar eso mínima intervención? Cuando resulta que han ido... Bueno, la mínima rodaja es... La rodaja que falta es esta. Está en un taller, la han desmontado, reparan, la montan, ven que todo funciona, pues la vuelven a desmontar, la llevan al sitio y cuando ya han terminado, llega el invierno, cierran hasta la primavera siguiente, donde hacen la siguiente rodaje. Y ese es el proceso. Bueno, aquí en este caso concreto, Margarita Kisternaya, que es la que dirige o la que ha dirigido las obras, que terminó hace un par de años, pues está trabajando en la justificación de esto como mínima intervención. Es un trabajo que estamos haciendo en el Comité de la Madera. Y ¿por qué podemos decir que eso es una mínima intervención? Se puede justificar. Vale, o en este caso en la Catedral de Ica, que estamos trabajando nosotros. De hecho, hoy yo tenía que estar ahí y no estoy por cómo está Perú. Aquí el trabajo diagnóstico es tan exhaustivo que en cada palo se mantendrá, se reparará o se sustituirá en función de ese diagnóstico, de tal manera que la idea es tocar lo mínimo posible, ¿no? O en este otro ejemplo, que es el astillero Mendieta de Lekeitio, donde es una obra muchísimo más humilde, que también estamos trabajando en ella. Bueno, ya no tiene este aspecto, pero todos esos palos que veis siguen estando ahí. Vale, esto es una visión interior. Vale, técnicas. En cuanto a las técnicas, bueno, hablaremos de isostaticidad. Las estructuras tradicionales de madera son isostáticas, básicamente isostáticas, porque los ensambles no tienen capacidad de soportar momentos. Transmiten cargas en base a planos, y esos planos lo que transmiten son compresiones. Y, bueno, es un poquito largo, pero básicamente una estructura de madera lo que lleva son diagonales, excepto que es el segundo dibujito de son diagonales. Y el dibujito de la derecha representa la técnica japonesa, que es de hacer ensambles que sí tienen una cierta capacidad de soportar esfuerzos, de soportar momentos, que repetidos una y otra vez se ahorran las diagonales. Son estructuras mucho más complejas que las nuestras, pero maravillosas. Bien, ¿cuál es el elemento que utilizamos nosotros para reparar? Nosotros, cuando digo nosotros, incluyo a siglos de carpinteros por todo el mundo. Y nosotros también. Un injerto es una reparación, un refuerzo llevado a cabo en un elemento estructural de madera, en un palo,
sea viga o sea cosa más pequeña, empleando para ello madera y utilizando la parte conservada con la parte aportada mediante ensambles, clavijas, cola o una combinación de ellas, mediante lo que seamos capaces de. Vale, eso es un injerto. Y esto es un injerto, ¿no? Hecho en Japón, una cosa muy, muy sencillita, donde el carpintero vio el problema, puso esta solución y funciona. Vale. O otras soluciones, estas también son de Japón, pues unas más complejas que otras, no me meteré en ello. El concepto de mínima intervención lo que requiere es adecuar la intervención a las necesidades. Aquí se nos llamó para algo, lo que hicimos es dar respuesta a ese algo, no empezar a pensar en cosas complejas o en cosas nuevas o en cosas... Y para hacer eso necesitamos una metodología. En este caso esta metodología empieza con una documentación con investigación histórica, que es la que os ha contado muy brevemente Manuel, la explicación larga es más interesante, una documentación geométrica. Entonces, bueno, ahí está el trabajo de Sis Madeira también en la parte histórica, y en la documentación geométrica en este caso lo primero es un escaneado láser que nos permita tener una nube de puntos y en esa nube de puntos está leído el edificio, en este caso el baldaquino, ¿no? Y ahí estáis viendo una sección en planta, una sección horizontal, donde se ve el artesonado, cortado por el artesonado. Se ven andamios, se ven otras cosas, ¿no? Y se ven parte de los ángeles que sujetan. Nos permite ver, da muchísima información, de hecho es básico, prácticamente en todos los proyectos que nosotros hacemos empieza la cosa por una nube de puntos, porque da tanta información que luego ayuda mucho a la hora de que la intervención sea menor, que es de lo que se trata, ¿no? Lleva más trabajo, pero bueno. Y en un nivel superior estamos viendo otro nivel de estructura con unos elementos cruzados que luego ahora os contaré. Y veis en las 4 esquinas las virtudes, 1, 2, 3 y 4. Ya de los nombres no me acuerdo. Esta es justicia, arriba a la izquierda y arriba a la derecha es fuerza. Y esta es la sección que os enseñaba antes Manuel, donde vemos perfectamente cómo esos ángeles rodean, de esos ángeles sale esta tornapunta y de este otro ángel sale esta otra tornapunta con una viga debajo, una viga en medio y una viga encima. ¿Por qué hacía falta 3? Pues la tercera fue probablemente un apaño. Con estos 2 pilaritos de aquí, que son los pilares que creemos que en el diseño original no existían, pero eran absolutamente necesarios para sostener lo que había encima. Pero bueno, ahí estamos viendo con precisión. Para nosotros lo que nos importó y lo que nos llevó un ratito fue entender cómo estaba construida esta parte de aquí. Ahí, que es donde estaba el problema. Vale, lógicamente tenemos una nube de puntos, pero hay que representarlo de alguna manera. En este caso la decisión fue hacerlo en CAD. En lugar de hacerlo en BIM, lo hacemos en CAD porque era un edificio, un objeto relativamente pequeño con todo deformado. Todos los elementos están deformados en todas las direcciones. O sea, no hay una vertical, no hay una horizontal, no hay un ángulo recto. Por otra cosa es absolutamente lógico, no es nada inusual, ¿no? Bien, y esta es la representación donde vemos la sección de la nave principal con cómo es esa estructura. Los pilares, que no los hemos detallado porque esa parte no la estudiamos, de los pilares salomónicos, las columnas salomónicas de aquí, el durmiente, del durmiente donde arranca la tornapunta, las vigas, y vemos que todo eso funciona. Transmite unos esfuerzos horizontales a la fábrica los soporta y ya está, ¿no? A partir de ahí tenemos una construcción que tiene que ser lo más ligera que se pueda. Con semejantes virtudes tampoco es tan ligera, pero bueno. También vais a ver que las virtudes por detrás tienen un hueco para quitarles algo de peso. No todo lo que hubiera querido probablemente el escultor, pero algo de peso. Vale, y ahí veis cómo está construido. 5 minutillos. Pues voy a volar. Bien, ¿veis? Esta es la uña en la que se sustenta este solivo que no llega a 10 centímetros de altura, de donde está clavado por la parte de abajo el artesonado. Y veis ahí la sección y veis cómo las virtudes están inclinadas, están hacia el exterior. Y los pórticos, este pórtico inclinado hacia afuera. Voy a ir rapidito. El diagnóstico, vimos que estaba el problema estructural.
el que ha comentado Manuel, este de aquí. Y esta es la tornapunta y este es el ángel que lo rodea. Luego a la tarde lo veremos, ¿no? El problema que tenía esta viga en concreto y esta viga en otra parte, y este es el motivo por el cual el artesonado no se vino abajo. Rozamiento de la vigueta o del solivo, o de la vigueta mejor, contra la viga. Estaba trancado, digamos, había bajado y se había quedado en esa posición, y de ahí no bajaba por ahora. Y esos 11 centímetros de separación que tenemos ahí son los que permitieron detectar el problema. Los pies derechos, estos de aquí, que no son originales, sí son originales, no estaban concebidos originalmente, ¿no? Son estos de aquí, son de malísima calidad, encajan perfectamente arriba en una estructura que necesita un pilar, pero apoyan debajo en una estructura que está diciendo, ¿por qué me habéis puesto esto encima cuando no me lo habíais avisado de antemano? Vale. A partir de ahí, las virtudes lo que tenían era están apoyadas en estas volutas, y esas volutas en realidad están apoyadas en esta tabla. ¿Veis la deformación tremenda que eso tiene, ¿no? Y por detrás lo único que tiene que sujeta es una chapa que no llega ni siquiera a la última tabla y que intenta evitar, y un tirante arriba. De tal manera que tenemos el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical en teoría solucionados, pero solo en teoría. Bien, ahí veis el tirante superior. Hicimos un apeo provisional, porque este señor, que es un optimista, y está ahí sentado. El fotógrafo que soy yo también soy un optimista, nos podíamos haber ido abajo perfectamente. El primer día que estábamos allí, pues luego cuando uno ve la sección dibujada dice, uy, ¿dónde hemos estado? ¿No? Esa es la sección que os he enseñado antes, y esa es la altura que hay, lo que hubiéramos caído, más o menos. Hubiera sido un bonito golpe. Hicimos un apeo provisional que consistía en colgar el artesonado de unos elementos de madera con unos tirantes, desde arriba, no se ve. Prácticamente todo lo que hemos hecho no se ve. Por tanto, si no os lo cuento, y este es el apeo provisional que cuelga de la parte superior de esta viga, una viga de castaño nueva en este caso, y un herraje metálico con unos tirafondos que sujeta entonces ya podemos pisar. A pesar de ello, y podemos sentarnos ya con un poquito más de seguridad, ¿no? Y podemos colocar una zona de trabajo apoyada, colgando en realidad de las vigas de arriba, sin tocar el artesonado, y encima de eso se puede trabajar. Ese espacio, que luego veréis, fue un taller durante 2 semanas. Vale, la intervención. ¿Con qué? Con madera. ¿Madera de qué tipo? Paño gallego, inevitablemente. ¿Por qué? Porque lo que había era castaño, y a poder ser de una antigüedad similar. En este caso, el consorcio, a través de Idoia Camiroaga, nos dio una serie de vigas del convento de Bonaval que estaban interviniendo entonces, y son las que utilizamos, y ahí está el carpintero quitando los clavos antes de empezar a trabajar y generar las vigas que necesitábamos para la reparación. Esto, vale, por lo tanto, el material, la madera, la técnica, los injertos. Lo veremos. Si me da el tiempo, que no sé si me da el tiempo. Estoy yendo muy rápido. Hicimos un andamiaje provisional, que era una especie de colocar una mano debajo del artesonado, por si acaso pasaba algo que solo cayera 1 centímetro, ¿no? Que es todo ese andamio que estáis viendo aquí, y ahí lo veis colocado con un elemento elástico para evitar que hubiera ningún problema. En el caso de las virtudes, lo que se hizo hubo un pequeño ida y vuelta con los arquitectos de la Xunta, donde nos fueron afinando un poquito la solución, y al final lo que colocamos fue un doble atirantado arriba, respetando el atirantado original, y colocando una pieza, un elemento metálico relativamente fino, con una chapita, que es esta de aquí, adaptada a las tablas, tirafondeada con un tirafondo relativamente delgado, corto a las tablas, y atirantado al elemento vertical. Luego lo vamos a ver bien, o sea que no pasa nada. Esto es lo único que vamos a ver bien luego. O sea que aquí puedo ir rápido sin ningún problema. Ahí veis la solución.
y veis el hueco de la escultura por detrás, escultura de nogal. La intervención en los pies derechos también hubo ahí una pequeña ida y vuelta con los arquitectos de la Xunta porque proponíamos cambiarlos, pero nos dijeron, no señor, se quedan, no estaban en el diseño, estamos de acuerdo con ello, pero los reforzáis. Y es lo que hicimos, reforzarlos. Entonces la solución, en vez de sustitución por unos elementos nuevos rectangulares, es colocar unas láminas adosadas en dos de los lados, los que menos se ven desde dentro del baldaquino, para que nadie los vea, porque nadie está dentro del baldaquino nunca, pero tiene su lógica. Y lo que le damos es más sección, con la forma que tiene, con el pandeo que tiene, respetando el pandeo que tiene, sin cambiarlo. Ahí los veis. Luego se verán mínimamente a través de esos óculos. Esta es la puerta de la que hablaba. Esa es la puerta de la que hablaba, que es esa misma. Vale. El hecho de que las virtudes están empujando hacia el exterior hace que los pórticos, si os fijáis, además ni siquiera apoyan en las vigas, sería lógico que hubieran apoyado en esta viga, pero no, apoyan en un moldurón. Y el pórtico está inclinado hacia vuestra izquierda y el pórtico de la derecha está inclinado hacia vuestra derecha, con el problema estructural que ha comentado Manuel antes, y ahí lo que hicimos fue una cosa muy sencilla, que es colocar, bueno, ahí quería hablar un poco de el uso intensivo que hay de las colas de Milano, que son uniones que sirven para soportar tracciones. Está lleno el baldaquino de este tipo de uniones y, bueno, ahí veis, estos son dos colas de Milano en forma de teclas de piano. Bien, y son unas barras con unas U's y unos tirafonditos y ya está, ¿no? Lo único que están haciendo es evitar que se desplacen los pórticos exteriores. Y termino con unas poquitas diapositivas que cuenta el artesonado, que es la intervención primera, por lo que se nos llamó, por lo que Manuel y Azahara hicieron ese diagnóstico. Lo que hicimos fue injertar las vigas. Para injertar las vigas creamos, en el caso de la viga 2.1, la de la izquierda, creamos una viga completa hecha de injertos con esa madera que nos había cedido el consorcio, de tal manera que según íbamos trabajando íbamos utilizando la parte que necesitábamos, y eso lo sabíamos cuando metíamos la herramienta. A priori es muy difícil saberlo. Entonces veis esta viga injertada aquí y esta otra viga injertada ahí arriba. En el caso de la viga de la izquierda, que es la que tuvo una intervención más fuerte, la mitad de la madera que todavía está a día de hoy es la original, es la viga original, el resto es injerto. En el caso de la viga de la derecha es menos. Bueno, estos son dibujos. La verdad es que es bastante complejo porque ese artesonado está demasiado pegado a las vigas inferiores y además no sigue geométricamente los ejes, no siguen los ejes de la estructura, por lo tanto se producen, un minutillo, una serie de rebajes que lo complican todo. Y complican el hecho de que esa doble T es absolutamente necesaria para que funcione bien. Bien, esta es la solución terminada, donde hemos injertado una viga, hemos injertado la otra viga y hemos colocado encima de la vigueta, de esa vigueta que no llega a 10, le hemos colocado una pieza de madera ajustada encima, tirafondeada, y ya que apoya en los dos apoyos en T en el extremo, aquí y aquí. De tal manera que cualquier día, si alguien decide una solución mejor, se desmonta y se hace esa solución mejor. Esta es la viga Frankenstein, que la llamo yo, la que utilizamos bueno, estas son las piezas hechas por el carpintero, para ir injertando esas dos vigas. Este es el interior del baldaquino con los carpinteros trabajando dentro. En realidad están en esa superficie que hicimos, que cuelga de las vigas, o sea, y ahí veis proceso de injerto, bueno, que es bastante laborioso porque es por partes, era bastante complejo en cuanto a la geometría por ese encuentro entre las vigas y el propio artesonado. Y bueno, ahí lo estáis viendo, veis el apoyo original es este, no es más que este. Y ahí las vigas ya están
reparándose hacia arriba, y este es el resultado final, que no vais a ver luego a la tarde porque está dentro del baldaquino. Eso se dejó así. La madera antigua tiene una pátina, nosotros no pusimos una pátina. Esta es la viga principal restaurada, parece toda nueva, pero os he dicho que la mitad de la madera es la antigua y lo que estamos viendo es la madera también antigua que se aportó, con la que se hizo el injerto. Y este es el suplemento que convierte a la vigueta en el tamaño de vigueta que se había pensado originalmente y que permite apoyar bien en este ensamble. Otra vista de lo mismo. Este es el otro ensamblito que permite, en ese apoyo al límite de los 5 milímetros que hablaba Manuel hace un ratito, y esto es lo que realmente se utilizó de las vigas injerto. El resto, pues, se lo llevó un arqueólogo para hacer sus cositas y yo me hice una mesa. La otra opción era tirarlo, o sea que... y ahí veis el baldaquino, pues, terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Sí, podéis bajar. Bueno, llegamos entonces a la clausura de este acto. Antes, permitirme que agradezca especialmente a Miquel Landa por estar hoy aquí. Como bien decía, en principio creíamos que iba a estar en Perú y teníamos que hacer una gestión incluso a nivel informático para que en videoconferencia pudiese entrar. Yo creo que ha sido fantástico el hecho de poderlo tener aquí y además para la visita de esta tarde todavía mejor, ¿no? Quiero también agradecer expresamente a Zari y a Manuel el trabajo que han hecho, en general al conjunto de tecnólogos y tecnólogas de Cismadera, que yo creo que presentan un expertise que hay que ponerlo en valor, y esto es uno de los objetivos de este acto. Y desde luego a la Fundación Catedral de Santiago por habernos dado la oportunidad de haber colaborado y cooperado con ellos en un vamos a decir, inmueble tan emblemático, histórico, cultural, y que habla de las raíces además de Galicia, como es la Catedral de Santiago. Sin más, procedemos entonces a la clausura del acto a cargo del consejero de Medio Rural, José González Vázquez. Muy buenos días, don Daniel, a autoridades presentes, amigos y amigas. Yo querría decir en primer lugar que me tocó hoy clausurar uno de los actos más fascinantes que pues, he tenido ocasión de clausurar desde que soy consejero, tanto por la visita a la catedral, esa posibilidad de verla desde una perspectiva completamente diferente, como por el nivel técnico de las ponencias que he tenido ocasión de escuchar, pero ya no solo el nivel técnico, sino la capacidad de entretenernos y de transmitirnos pues, ese trabajo artesano que sois capaces de trasladar. Muchísimas gracias desde Cismadera a todos los técnicos que han intervenido por ser capaces de hacer esa recuperación de un edificio tan emblemático y tan representativo de Galicia. Porque es toda una realidad que la Catedral de Santiago de Compostela es símbolo e insignia de nuestra comunidad. La figura románica, fácilmente reconocible, atrae a miles de personas hasta la capital gallega, siendo el epicentro de la más preponderante peregrinación en todo el conjunto de España y también en Europa. Es un hecho que todos los presentes, ligados en mayor o menor medida a este mundo de la madera, no solo somos conscientes de la importancia y la necesidad del mantenimiento y el cuidado de uno de los monumentos históricos y artísticos más importantes de nuestro país, pero es que además estamos todos involucrados en esta tarea. Y este acto hoy no posee otra intencionalidad más que la de evidenciar a través de los hechos uno de esos compromisos adquiridos por parte de la Xunta de Galicia con la Catedral de Santiago,
y señaladamente con la fundación homónima. En este caso concreto, y en lo que nos toca hoy aquí, por eso está el Conseller en Medio Rural, en lo relativo al importantísimo patrimonio en madera. En este sentido, como consellero, como digo, del medio rural, estoy aquí en representación de dicho compromiso, materializado en un acuerdo que ha permitido llevar a cabo estas actuaciones que hemos visto, totalmente necesarias de recuperación y de conservación del patrimonio en madera de la catedral. Y en segundo lugar, también me gustaría trasladarles la importancia que tiene este material en Galicia y para Galicia. Escuchar a eminencias en el terreno como Miquel Landa, Óscar Andrés, los propios técnicos del CIS Madeira, nos tenemos que agradecer desde luego todo este trabajo, no solo en relación con esta edificación, sino con otras cuestiones que luego comentaré en las que estamos trabajando, es la forma más certera de entender esa necesidad que existía por recuperar y conservar el patrimonio en madera de la catedral y las actuaciones llevadas a cabo. Por ello, y después de escucharos a vosotros, yo no me voy a extender mucho más en la materia, pero sí quiero destacar el afán de colaboración que siempre ha caracterizado a la Xunta en lo que respecta, don Daniel, a la Fundación Catedral de Santiago. En el año 2018 firmamos este acuerdo con un objetivo claro: cooperar en materia de investigación e innovación para renovar todo aquel patrimonio estructural en madera existente en la catedral que así lo precisase. Una cooperación que ha permitido intervenir y, lo más importante, conservar, respetando siempre al máximo los materiales originales, refiriéndonos a obras maestras del barroco y en conjunto un bien de interés cultural para nuestro país. En este respecto está claro que había una necesidad y la cubrimos con asesoramiento técnico, compromiso e implicación. Una necesidad que, por otra parte, y como dije antes, es reflejo de un sector trascendental para Galicia. Hablo, obviamente, del sector forestal, desde la madera, entendida como recurso, a la industria forestal, al producto. El patrimonio en madera de la Catedral de Santiago no solo es muestra de la importancia de este material, sino que nos traslada una historia y trayectoria en las cuales el crecimiento exponencial de la industria forestal de nuestra comunidad autónoma no ha tenido límite. Por darle algún dato y sin ánimo de extenderme, en el 2021 registramos un récord histórico en facturación, superando los 2.500 millones de euros, y todo indica que el 2022 va a ser aún mejor. Y esto se traduce también en 24.500 puestos de trabajo directos, es decir, el 12% de todo el empleo industrial de nuestra comunidad, el 1,6% del PIB gallego, más de 1.050 millones de euros, y un volumen de cortas anuales, nada desdeñable, de 10 millones de metros cúbicos, es decir, más de la mitad de las cortas de toda España. El monte es, sin duda, la caja de ahorros de nuestro rural y, por extensión, también lo es de Galicia. Ante un sector que representa una de las principales fuentes de riqueza y empleo en el rural gallego, nuestra apuesta, la de la Consejería del Medio Rural, que abarca todos los ámbitos forestal, se articula por medio de incentivos económicos, y aquí estamos trabajando, y lo conoce bien el sector, en ayudas que fomenten la forestación y la silvicultura, la transición digital y, de manera muy especial, el uso de la madera y el uso de la madera estructural, con promoción privada, pública, pero también con nuevos usos. Eso sí, y siempre que sea posible, madera con denominación de origen, madera procedente de bosques gallegos y de especies autóctonas, como lo que veíamos aquí ahora, por supuesto, en castaño, que, como saben, es la madera por excelencia en la construcción estructural tradicional de Galicia. Pero también actuamos con una planificación a largo plazo, el Plan Forestal de Galicia, que precisamente es un valioso instrumento para avanzar en el papel de la silvicultura activa y de la gestión forestal sostenible, siempre con la vista puesta en el horizonte en conseguir madera de calidad. Seamos líderes en cantidad, pero también, por supuesto, en calidad. O este mismo año, 2023, fruto del trabajo de la Xera, está aquí su director y le agradezco ese esfuerzo, y también del sector. Nos gusta mucho en Galicia la colaboración público-privada y, por lo tanto, en este año vamos a poner en marcha un plan estratégico de la industria forestal, madera, de la industria forestal de Galicia. Tenemos que estar alineados. Si todo está dentro de la Consejería de Medio Rural, desde el recurso hasta el producto, tenemos que conocer las necesidades del producto para poder poner también
a trabajar un recurso que, como sabemos todos los que estamos aquí, pues tarda años, evidentemente, en desarrollarse. Una apuesta en la que la Consellería en Medio Rural tiene 3 ámbitos: la propia Xera, la Agencia Gallega de la Industria Forestal, la Dirección de Planificación y Ordenación Forestal, y en un territorio tan afectado por los incendios forestales, la propia Dirección General de Defensa del Monte. Y me gustaría incidir y trasladar el programa en el que estamos trabajando en los últimos años de promoción para el uso de la madera en construcción. Tanto en lo que se refiere a la promoción pública, estamos viendo aquí un ejemplo, pero además acuerdos de colaboración con el Servicio Gallego de Salud o con la Dirección de Patrimonio Cultural para que se pueda utilizar en esos centros públicos la madera de forma estructural o en procesos de rehabilitación. Pero también nosotros, como Consellería del Medio Rural, entendemos que debemos predicar con el ejemplo, y quiero trasladarles que este mismo año las bases de las unidades operativas, es decir, de aquella gente que se dedica a proteger el monte frente a los incendios forestales, se van a construir también en madera de bosques gallegos. Son los BUOs, las bases de unidades operativas. La promoción pública tiene que ser un impulso de la promoción privada, pero también aquí estamos trabajando con incentivos. El año pasado publicamos una convocatoria para el uso de madera estructural en el ámbito privado con una cuantía de 2,6 millones de euros. Fíjense que la respuesta, la expectación fue muy positiva, pues en poco más de 3 semanas tuvimos 380 solicitudes que estamos tratando evidentemente de atender y que reflejan el compromiso que tienen los solicitantes para utilizar madera gallega en las construcciones. Yo finalizo ya transmitiendo o señalando que transmitir conocimiento, experiencia y presentar diferentes soluciones es una necesidad en este momento. Que los prescriptores e instaladores conozcan este material, nuestro material, la madera, es el deber de todos aquellos actores que componen el sector forestal. Y en este sentido también la Consellería traslada pues, el acuerdo de colaboración que hemos firmado con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia para dar formación a los prescriptores en este ámbito. Hoy mismo, en el Diario Oficial de Galicia, se publica una convocatoria de ayudas para formar y difundir sobre los productos y servicios de los bosques, dirigida a todo el público en general, pero en particular a asociaciones, fundaciones, colegios profesionales o centros universitarios. No vamos a detenernos, y este es nuestro objetivo, el mío y el de todo mi equipo, hasta que consigamos situar a la madera en el centro de las políticas públicas en materia de licitación pública y compra verde responsable. El producto requiere de una buena administración del recurso, que vaya acompañada de legislación acorde a esta apuesta. Y si tenemos en cuenta que la mitad, 2/3 del territorio de Galicia es superficie forestal, tenemos legislación como la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia o la Ley de Lucha Integral contra los Incendios Forestales, que está pensando continuamente en promover la calidad de nuestra madera y, por lo tanto, también hacer paisaje en el territorio gallego. Amigos y amigas, desde la Xunta estamos completamente seguros de estar recorriendo el camino correcto. Un camino que, como el de Santiago o el propio sector forestal, siempre da más de lo que pide. Muchas gracias a todos y a todas. Moitas grazas.